Bueno, hola a todo el mundo, doy la bienvenida a este nuevo vídeo del canal de Estadística para la Investigación Educativa. En este vídeo lo que trataremos será la estadística paramétrica y dos tipos de análisis que tienen bastante relevancia en la investigación educativa. Por un lado, MANOVA y por otro, ANCOVA. Sé que son raros, pero tienen un nombre un poco extraño, pero se utilizan bastante y ahora vais a ver por qué. Bueno, a continuación lo que vamos a revisar son los supuestos, ¿vale? Bueno, como hemos dicho antes, MANOVA, ¿vale? El primero que vamos a ver, pero las suposiciones, los supuestos de MANOVA son los mismos que para ANCOVA y también comparte muchos con ANOVA. ¿Qué son los supuestos? Acordaros que los supuestos son los criterios que deben tener los datos para que estos se puedan, pues digamos, utilizar. Es decir, que podamos realizar el análisis en sí. Entonces, vamos a ver el primero. El primero dice: independencia de las observaciones, es decir, los datos de cada grupo deben ser independientes entre sí. Esto quiere decir que yo no puedo utilizar MANOVA con un único grupo. Tiene que haber dos grupos o más. Tienen que tener una distribución normal, por tanto esto es muy importante, tenemos que verificar que la distribución sea normal. Homogeneidad de las varianzas, ¿vale? La homocedasticidad, esto lo podemos comprobar con los distintos test que nos aporta ya el propio software estadístico. Linealidad. La relación entre las variables dependientes debe ser lineal. Cuando hablamos de lineal, quiere decir que las variables, en principio, tienen que estar correlacionadas. Ausencia de multicolinealidad, ¿vale? Ese es uno de los supuestos. No debe haber outliers, como decimos en inglés, que eso se refiere a los valores atípicos. Es decir, imaginaos un gráfico, ¿no? Tenemos un gráfico. Pues en ese gráfico, lo que no debe de haber es un punto arriba, otro punto abajo y otro punto aquí. Eso son observaciones. Es decir, si yo tengo una línea, todos los puntos tienen que ir conjuntos, ¿vale? Los outliers son como que yo, por ejemplo, tengo una media de participantes que han sacado 6,5 y luego tengo otro que ha sacado un 10 o un 9. Esos son outliers porque son valores atípicos. Nos dice que de nuestros datos hay algo que se desvía de lo que es, digamos, lo habitual. Bien, y una muestra adecuada. La muestra no debe de ser pequeña. Sin embargo, no os preocupéis porque en este sentido tenemos una serie de test que nos permiten realizar pues unas correcciones cuando estamos calculando los datos de nuestro análisis, para evitar que pues esa muestra pequeña sea negativa. Por supuesto, hablamos de muestra pequeña, no podemos tener 10 participantes, tenemos que tener mínimo unos 40, 50 para poder realizar un MANOVA de forma productiva. Bien, a continuación, bueno, estos análisis pertenecen a ANOVA, por eso pongo análisis de varianza. ¿Y qué vamos a ver hoy? ¿Cuáles son los análisis que vamos a ver hoy? En primer lugar tenemos MANOVA, ¿vale? Que es el análisis de varianza multivariante. Y fijaos bien en esta palabra, multivariante, ¿vale? Y luego el siguiente análisis que vamos a ver es ANCOVA, que es el análisis de la covarianza, no multivarianza, sino la covarianza. Este segundo análisis también es muy importante, sobre todo en la investigación educativa. No digo que en el resto de disciplinas no lo sea, pero en el caso de la investigación educativa es muy útil por varios motivos. Porque habitualmente solemos tener nuestras variables dependientes, nuestras variables independientes, pero también tenemos variables extrañas. Y esas variables extrañas, en muchas ocasiones, tienen problemas, ¿vale? Hay problemas a la hora de distinguir, digamos, por ponerlo de esta forma, si un efecto u otro ha sido causado por eso así, o tenemos otros datos que hemos recogido que quizás nos puedan ayudar a dilucidar si tienen una cierta influencia, ¿vale? De ahí la necesidad de ANCOVA. Bien, vamos a pasar y vamos a continuar con MANOVA. Bien, vamos a comenzar ahora con la explicación de cuándo usamos MANOVA, puesto que eso es lo más relevante que podemos ver aquí. ¿Cuándo lo usamos? Bien, cuando queremos comparar las medias de dos o más grupos, por tanto, esto es lo que yo os decía antes, para MANOVA necesitamos dos grupos, independientes o más, en múltiples variables dependientes simultáneamente. Entonces, tenemos dos grupos y tenemos variables dependientes diversas. Pueden ser 1, 2, 3, 4, las que sean. Solo hay una variable dependiente categórica que afecta a múltiples variables dependientes continuas. Cuando hablamos de continuas es que tenemos datos de escala numéricos, ¿vale? Entonces, fijaos muy bien en este ejemplo. Dice observar si hay diferencias significativas
en los niveles de ansiedad y motivación, que serían las variables dependientes, en dos grupos. Estos no son tres grupos, dos grupos, CLIL y no CLIL, que sería la variable independiente. Como vemos, queremos ver qué diferencia hay en estas dos variables en estos dos grupos. Sí que es verdad que diréis, bueno, pero es que esto lo puedo hacer yo ya con una prueba de t-student, sí, pero aquí así evitamos, y aquí lo bueno de MANOVA es que evitamos realizar tantos test separados, independientes, y eso nos ayuda a que no haya un error de tipo 1, que es con respecto a un falso positivo, ¿vale? Como diríamos, un falso positivo en cuanto a que quizá hacer tantos t-student nos puede decir, mira, sí, es que hay diferencias significativas aquí, pero MANOVA nos evita ese error de tipo 1. Bien, pues vamos a pasar a mostrarlo con JASP. Bien, en el caso de JASP, como podemos ver aquí, tenemos que irnos a ANOVA, la casilla, y marcar MANOVA, ¿vale? Como lo vemos aquí. Entonces, se nos abrirá este cuadrito. Yo ya he puesto las variables dependientes aquí, que son, pues, CLT. En este caso es un estudio en el que yo quiero ver si el grupo que es CLIL y no CLIL, pues hay diferencia en cuanto a cuando uno se le enseña con metodología comunicativa y una metodología basada en aplicaciones, en apps, ¿vale? Entonces tengo aquí mis dos variables dependientes y la variable fija, que es de la de grupo. Tenemos dos grupos, ¿vale? Bueno, eso es lo más importante ahora mismo aquí que tenemos que tener en cuenta. Luego, tenemos 4 tipos de test. Yo los he marcado todos, pero para que veáis que podemos elegir. Y ahora os diré cuáles son los que hay que elegir, ¿vale? Fijaos, tenemos Wilks. Si seleccionamos el test de Wilks, eso quiere decir que el MANOVA, es decir, el resultado nos lo va a dar aplicando este test, ¿no? Entonces, Wilks es el más usado en MANOVA. Aproximación del estadístico F, preferible por ser insensible a violaciones de las suposiciones de normalidad y homogeneidad de varianza. Queda claro que si vemos que nuestros datos, que no hay más, por fuerza tenemos que hacer en MANOVA, pero vemos que los datos no son normales y no hay homogeneidad de las varianzas y no queremos hacer estadística no paramétrica. Pues decimos, vale, pues yo utilizo Wilks porque lo que hace es corregir ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces, luego tenemos Lowly Hodling, ¿vale? Que otro estadístico no es tan común y es más sensible a las violaciones de supuestos. Yo siempre evitaría utilizar Lowly Hodling. Luego tenemos PGI, que es el más adecuado y el más robusto. Es similar a Wilks y a Lowly Hodling, pero se prefiere cuando las suposiciones son cuestionables. Entonces, si elegimos Wilks o PGI, estamos bien, puesto que corrige esas posibles desviaciones que podamos encontrar en los datos. Luego tenemos ROI, que es mucho más apropiado cuando encontramos secuencias que son colineales. Pero el ROI se suele utilizar más, por ejemplo, también en estadística no paramétrica. Yo siempre recomiendo utilizar PGI y Wilks, ¿vale? Bien, y que no se nos olvide las suposiciones. Es decir, para ver si hay esa homogeneidad de las varianzas y la normalidad multivariada, es decir, en todas las variables que hemos presentado aquí, ¿vale? Y luego también que no se nos olvide marcar las tablas de ANOVA, ¿vale? Porque ahí es donde vamos a ver si hay diferencias realmente en cada uno de los grupos en estas dos variables, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar a continuación a ver el output. Bien, bueno, ahora vamos a pasar a ver el output que nos da JASP con respecto a MANOVA. La primera tabla que tenemos, como podemos observar, es la de el test de Wilks, que es el general, es decir, el análisis de los análisis, ¿vale? Vemos que tenemos también la variable independiente que es grupo y vemos que es significativo. Tenemos el estadístico F aquí, la lambda de Wilks, ¿vale? Ambos estadísticos son muy relevantes. Y luego, claro, a mí me interesa también ver si para cada una de las variables dependientes hay diferencias con los grupos. Y efectivamente esto es lo que tenemos en estas dos tablas que se generan cuando seleccionamos ANOVA Tables. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Entonces aquí, si os dais cuenta, tenemos ANOVA con metodología comunicativa, y es significativo, eso quiere decir que hay diferencia, y ANOVA con metodología basada en las apps, que también es significativo, ¿vale? Esto es muy importante. Ahora veremos cómo lo reportamos siguiendo la normativa APA. Y luego aquí tenemos las suposiciones, ¿vale? Vemos que la homogeneidad de las covarianzas y la normalidad multivariada con el Shapiro-Wilk, que os sonará, que ya lo hemos mencionado en otros vídeos. Vemos que son significativas. Esto quiere decir que esas suposiciones, esas características de los datos no se cumplen y por tanto quizá no deberíamos de haber llevado a cabo un MANOVA, pero como hemos aplicado el test de Wilks, hemos como neutralizado esos problemas, ¿de acuerdo? Bien,
A continuación vamos a ver cómo lo reportamos. Bien, ¿cómo lo reportamos en APA 7? Esto es lo que nosotros vamos a recibir, ¿vale? Esto es un ejemplo. Wix de lambda, primero ponemos la lambda de Wix, luego la estadístico F y luego el valor de P, ¿vale? También podemos poner el tamaño del efecto, pero en este caso, al ser un omnibus test, un test de los test, un análisis general, no lo incluimos. Vamos a ver cómo lo mencionaríamos. Fijaos, una diferencia estadísticamente significativa, mencionamos esto. Este resultado sugiere que la implementación de la metodología CLIL tiene un impacto significativo en el rendimiento de los estudiantes en las pruebas de lenguaje, ¿vale? Muy bien, hasta aquí perfecto. Pero ahora yo quiero, y es necesario en cualquier artículo científico, explicar cuál de los dos, ¿vale? Pues en este caso, vemos aquí las diferencias, ¿veis? Aquí es cuando decimos, vale, para el test que seguía la metodología CLT, los resultados indicaron diferencias significativas entre los grupos. Las puntuaciones del test que seguía la metodología AP también mostraron diferencias significativas entre los grupos. Y aquí digo la conclusión final de lo que yo he sacado de este MANOVA. Estos hallazgos demuestran que el grupo CLIL superó al grupo no CLIL en ambas metodologías de enseñanza. Para eso tenemos que observar la estadística descriptiva. Bien. Bueno, pues a continuación vamos a pasar con ANCOVA, ¿vale? ANCOVA es el análisis de la covarianza, ¿vale? ¿Y cuándo lo utilizamos? Queremos controlar o ajustar el efecto de variables extrañas o covariables al evaluar la relación entre variables dependientes e independientes. Aquí lo explicamos de una forma un poco más resumida. Buscamos comparar las medias de un grupo en una variable dependiente, ajustando el impacto de otra variable continua, ¿vale? Entonces, fijaos muy bien en estos recuadros que tenemos aquí, ¿bien? Tenemos una variable independiente, que es la metodología de enseñanza, CLIL y no CLIL, ¿vale? Seguimos CLIL y otros no CLIL. Y luego tenemos que la variable independiente son los resultados en el post-test de un test de listening. Y luego tenemos la variable dependiente 2, que sería la covariable. Y la covariable es el número de años aprendiendo inglés. Fijaos que hemos dicho una variable continua. Variable continua quiere decir que necesitamos una cifra numérica. Ni escala, ni palabra, ni texto. Una variable numérica. Entonces, en este caso tenemos esto aquí, ¿vale? Vemos que lo que queremos ver es si en el test de listening del post-test, para el grupo CLIL y no CLIL hay diferencias. Pero lo queremos hacer teniendo en cuenta como covariable el número de años aprendiendo inglés. Si eso tiene un efecto o no lo tiene, ¿vale? Eso es lo que nos vamos a centrar. Bien. Pues, ¿cómo hacemos esto con JASP? Primero tenemos que ver dónde lo tenemos. El ANCOVA lo tenemos aquí, en el mismo de la NOVA de medida repetida y MANOVA. Entonces, fijaos bien, aquí en el ANCOVA tenemos que poner el post-test, o lo que estamos, la variable dependiente aquí, en factores fijos el grupo, y en el covariable tenemos que poner los años aprendiendo una segunda lengua. Eso sería lo esencial. Y aquí ya lo tendríamos todo controlado. Es esencial que tengamos en cuenta que el tamaño del efecto es la eta parcial al cuadrado, ¿vale? Y aquí os pongo un recordatorio de cómo interpretamos esos datos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a continuar. Y otra de los aspectos muy importantes que no se nos deben de olvidar es los test post-hoc, ¿vale? Tenemos que mover grupo, que es el factor fijo, es decir, una de las variables, la variable independiente, aquí. Y tenemos tres tipos, ¿vale? De test post-hoc, además de la corrección que ya la hemos explicado en otros vídeos. Pero, ¿qué son estos tres tests? Bien. Gaines-Howell utilizamos este test cuando no queremos que asuma igualdad de varianzas ni tamaños de muestra iguales. Es muy útil cuando la homogeneidad de varianzas no se cumple. Un test conservador, sobre todo para muestras pequeñas. Yo siempre os recomiendo utilizar el Gaines-Howell. ¿Por qué? Porque aunque tengamos una muestra más grande, siempre va a ser más conservador. Janet compara múltiples tratamientos frente a un control único. Es muy útil para entender cómo cada grupo difiere de un grupo control. Pero este es muy limitante. Y el John es para estadísticas no paramétricas. Útil para comparar pares de grupos sin distribución normal. Es decir, cuando nuestros datos no tienen una distribución normal, pues utilizamos John, ¿vale? Pero yo siempre utilizaría Gaines-Howell, ¿vale? En vez de Dunet o Dun, ¿vale? Yo siempre utilizaría el primero. Y de hecho es el que os voy a mostrar con el ejemplo aquí. Bien, pues una vez ya hemos llevado a cabo los análisis en JASP, tenemos varias tablas. La de ANCOVA, que sería la general, vemos que tenemos dos.
el grupo y los años aprendiendo la segunda lengua. Aquí los descriptivos para poder comparar ambas medias y aquí los test post-hoc. Bien, en el caso de ANCOVA, de la primera tabla, vemos que tenemos la B, ¿vale? Vemos que tenemos la B, que es significativa en ambos, y que la eta parcial es también un tamaño del efecto muy grande. Luego, tenemos también los test post-hoc, vemos que siempre JASP nos va a dar el test estándar y luego el test de Games Howell, pero en ambos no hay apenas diferencias porque es significativo igual. Sin embargo, la media, la diferencia de las medias, al ser este test más conservador y no tener en cuenta la homogeneidad de las varianzas ni tampoco el tamaño de la muestra, vemos que la diferencia de las medias es mayor. Y esto es muy importante porque nos da una muestra de cómo difieren ambos grupos, ¿vale? Bien, JASP, aparte, también nos genera algunas gráficas. Para eso tenéis que revisarlo bien dentro del programa, donde pone plots. Esto es un gráfico descriptivo. Como podemos observar, ¿veis? Es muy útil, nos permite ver, estos son los años aprendiendo el idioma, el grupo no CLIL y el grupo CLIL. Vemos que siempre el grupo CLIL, por eso habrá sacado más en el listening, lleva más años aprendiendo inglés, pero a su vez también ha sacado mejor nota. Fijaos dónde se encuentran. De ahí esa necesidad. Observar este tipo de gráficos es muy útil, sobre todo también para introducirlo dentro de nuestro artículo científico o en cualquier ponencia que presentemos en un congreso. Bien, ¿cómo reportamos esto en APA 7? Bueno, esto es el mismo procedimiento, la misma estructura, y aquí vemos un ejemplo, ¿veis? Para el grupo se observó un tamaño del efecto significativo. Los años de estudio, un efecto significativo. Y luego hablamos del efecto de eta parcial, que se entiende como que esta covariable, la covariable de los años de estudio, explicaba aproximadamente un 31,9% de la varianza. Esto es muy interesante también, ¿vale? Esto en el caso de los grupos y los años de estudio. También tenemos la continuación con las pruebas post-hoc, ¿vale? Que aquí os muestro cómo podemos describirlas por si, bueno, en definitiva lo necesitáis, porque muchas veces somos capaces de sacar estos datos, estos análisis, pero no sabemos cómo reportarlo bien en la revista o el artículo científico que estemos escribiendo. De ahí que os lo muestra aquí, veis que se sigue una estructuración muy clara y muy transparente, y esto es por lo que tenemos que velar. Bien, pues hemos llegado al final de este vídeo, espero que os haya gustado mucho. Ya sabéis que Manova y ANCOVA son clave en la investigación educativa. Muchas gracias por vuestra atención y recordad suscribiros y dejar un comentario, y estoy abierto a cualquier sugerencia de otro tipo de análisis que queráis que explique. Muchas gracias por vuestra atención.